Buen día con todos. Hoy veremos el tema termometría y calorimetría. Bien, primero lo que vamos a ver son los conceptos o teoría. Bien, el primer concepto que hay que manejar es la temperatura. La temperatura es una medida de la energía cinética promedio que posee cada molécula del cuerpo. Quiere decir que a mayor temperatura hay mayor movimiento molecular y eso, en resumen, representa la energía cinética como valor promedio. Las escalas de temperatura se dividen en dos: las escalas relativas y las escalas absolutas. Podemos aquí ver en este cuadro de color rojo la equivalencia. Esta es la escala Celsius, que se iguala a la escala Fahrenheit. No observar que se tiene el símbolo de grados en la parte superior izquierda. En cambio, Kelvin y Rankine no tienen símbolo de grados, porque son justamente escalas absolutas. Hay que notar también que la escala Kelvin es la unidad de la temperatura en el sistema internacional. Bien, una aplicación de la temperatura lo vamos a ver en los sólidos, principalmente en los metales. ¿Qué cosa es la dilatación? La dilatación no es otra cosa que el aumento de las dimensiones de un determinado cuerpo. Este aumento de las dimensiones de un cuerpo se debe al cambio de temperatura. Es decir, que mientras este cuerpo se ve afectado por la temperatura, va a ocurrir una transformación. Se va a dilatar, bien linealmente, superficialmente, o si no, volumétricamente. Entonces veamos los tipos de dilatación. La dilatación lineal sucede al aumentar la temperatura, cambia sus dimensiones lineales, es decir, solamente en una dirección. Por ejemplo, tenemos aquí un riel de trenes, donde pasa obviamente y genera alta fricción, ¿no? Esa generación de alta fricción va a llenar este espacio vacío, por eso se ha diseñado este equipo de esa manera. A esto se denomina junta de dilatación. Es precisamente porque el fierro empieza a expandirse, ¿no?, linealmente. Ahora, la fórmula de dilatación lineal es delta L, que significa variación. Siempre que tú veas delta, significa final menos inicial, ¿sí?, para poder comparar la variación. Es igual a la longitud inicial por coeficiente de dilatación lineal alfa por variación de la temperatura, donde alfa depende del tipo de material, si es aluminio, si es cobre, si es fierro, incluso si son otros materiales no férricos como el vidrio, tienen sus valores. Bien, entonces otro tipo de dilatación superficial es la dilatación cuando un cuerpo se expande en dos direcciones, ¿no? Por tomar este ejemplo, esta plancha, al aumentar la temperatura a una temperatura final, incrementa su área, y por lo tanto esto vendría a ser su variación del área superficial. La fórmula es: variación del área es igual al área inicial por beta por variación de la temperatura, donde beta es el coeficiente de la dilatación superficial. Cabe notar también, acá podemos anotar que beta es igual a 2 veces alfa, ¿sí? Muy bien. La dilatación volumétrica sucede cuando los cuerpos se expanden en las tres dimensiones, ¿no?, en plano X, Y, Z, como observan en este cubo. Al aumentar la temperatura, es decir, la temperatura se incrementa, va a haber una expansión. En este caso, la variación delta de B es la variación de volumen, es igual al volumen inicial por factor de coeficiente de dilatación volumétrica, factor gamma, y en este caso gamma equivale a 3 veces alfa, ¿sí? Entonces ya tenemos los tres tipos de dilatación en los cuales los cuerpos se expanden. Bien, otro concepto también que hay que manejar es el calor. ¿Qué cosa es el calor? El calor es una expresión de la energía donde se transfiere
una temperatura superior de ese tipo cuerpo a otro cuerpo de una temperatura inferior, ¿sí? La transferencia de calor es del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Eso es una ley termodinámica y no cambia. Muy bien, entonces aquí tenemos el cuerpo A y el cuerpo B le transfiere calor porque este cuerpo A está a mayor temperatura y el cuerpo B a menor temperatura. Las unidades en el Sistema Internacional del Calor son los Joule. Las equivalencias también es una caloría equivale a 4,186 joules. Una kilocaloría vale 1000 calorías. Para obtener el valor del calor se necesita utilizar esta fórmula. Calor es igual a la masa de ese cuerpo, que gana o pierde según sea el caso, por el calor específico C sub E, que esto también depende del tipo de sustancia, el metal en este caso, y delta de T, que es el cambio de temperatura, que siempre es la temperatura final menos la temperatura inicial. Bien, para poder consolidar la parte teórica vamos a hacer algunos ejercicios. Bien, leamos. El valor de la temperatura de cierto ambiente en grados Fahrenheit es 36 unidades. Más que grados Celsius. ¿De qué temperatura se trata? Bien, entonces vamos a desarrollar este problema. Ya. ¿Cuál es la estrategia? En primer lugar, yo tengo la escala Fahrenheit y también tengo la escala Celsius. Entonces yo voy a tener que utilizar la tabla de equivalencias para despejar ese valor hipotético, que le vamos a llamar X, porque no sabemos en cuánto se incrementa, ¿sí? Muy bien, la solución sería de esta manera. Primero planteamos, no dice en qué lugar, qué habitación, ¿no? Ese determinado lugar, vamos a colocar lugar, nos dice que la temperatura en la escala Fahrenheit es 36 veces más que la temperatura Celsius. Podemos colocarlo así, ¿no? 36 veces más que la temperatura en grados Celsius, ¿sí? Entonces colocamos así. Entonces hemos hecho una igualdad, una relación. Por otro lado, ¿sí?, también tenemos que las equivalencias, vamos a colocar equivalencia entre la escala Celsius y Fahrenheit es de la siguiente manera. Grados Celsius partido 5 es igual a grados Fahrenheit menos 32 partido 9. Por lo tanto, ahora podemos sustituir el valor que está en la parte superior. Sustituyendo, ¿cómo sería? Sería de esta manera. Grados Celsius sobre 5 es igual a Fahrenheit. Pero Fahrenheit, fíjate que es 36 más grados Celsius. Menos 32 sobre 9. Listo. De aquí este 9 puede multiplicar a un quinto y me va a quedar así. 9 sobre 5 grados Celsius es igual a... Ahora fíjate que 36 menos 32 es 4 y me queda más grados Celsius. De aquí, este grado Celsius puede restar al lado izquierdo, entonces me va a quedar así: 9 quintos de grados Celsius menos grados Celsius es igual a 4. De aquí, ¿qué podemos hacer? Pues vemos que son fracciones, es una fracción 1 sobre 1 y podemos homogeneizar, ¿no? Entonces, homogeneizando podemos traerlo en este lado. Sacamos factor común grados Celsius, abrimos paréntesis, 9 quintos. Menos, en este caso como es 1 sobre 1, podemos hacer un artificio, ¿no? En este caso podemos colocarle 5 sobre 5. Y de esa manera ya está homogeneizado. Luego volvamos a 4 y continuamos con nuestra operación matemática. 9 quintos menos 5 quintos, ¿cuánto es? Eso es 4 quintos. Eso es igual a 4. Y este 5, ¿no?, podemos hacer una simplificación básica acá, ¿sí? Este 4 se puede simplificar con este 4. Por lo tanto, me va a quedar grados Celsius es igual, ese 1 quinto pasa al otro lado derecho como 5. Muy bien, entonces ahora verifico las alternativas.
veo que hay uno que está en grados Celsius, pero eso no es. Ahora veo que hay 4 valores en grados Kelvin, entonces uno de ellos tiene que ser. Entonces aquí, para completar, vamos a colocar el color verde. La escala en Kelvin es igual a la escala en Celsius más 273. Ahora, como ya sabemos que Celsius vale 5, entonces simplemente nos queda reemplazar este valor como 5. Si sumamos eso es 278. Por lo tanto, eso es nuestra respuesta. De aquí el valor que es 278 es la respuesta, la alternativa A. Bien, continuamos con el ejercicio número 2. Leamos. Una placa circular de un área inicial, esto lo vamos a llamar área inicial, y coeficiente de dilatación lineal alfa. ¿Sí? Obviamente es del tipo de material que estamos trabajando. ¿Sí? Bien, entonces dice que experimenta un incremento en su temperatura en 200 grados Celsius. Por lo tanto, esto lo vamos a llamar delta T. Determina el área final. Es lo que yo necesito calcular. Entonces la estrategia va por ahí. Bien, entonces para ser más interesante puse un gráfico. Ese es el área inicial, que obviamente era 20 centímetros cuadrados, pero al incrementarse la temperatura va a haber una dilatación superficial y finalmente voy a obtener un área. Y lo que me está pidiendo el problema es el área final. Entonces nos acordamos de dilatación superficial, ¿sí? ¿A qué era igual? Era igual a la variación delta de área es igual al área inicial por factor beta por delta de T. ¿Sí? A su vez podemos despejar de esta manera. La variación delta de A es el área final menos el área inicial. Eso igual al área inicial por factor beta. Pero beta vamos a colocarlo como su equivalente, 2 veces alfa por delta de T. De aquí, menos A área inicial puede pasar al otro lado, al lado derecho, así. Entonces vamos a obtener de esta manera. Área inicial más área inicial 2 veces alfa delta T. Y ahora nos queda solamente reemplazar. Ahora, ¿cuánto vale alfa? Vamos a retroceder. Alfa vale 2,5 por 10 a la menos 5. ¿Ya? Entonces eso colocamos. Entonces acá punto coma, alfa vale 2,5 por 10 a la menos 5, ¿no? Grados Celsius menos 1. Entonces vamos a sustituir acá. Sustituyendo nos queda así. El área final es igual a 20 centímetros cuadrados, es el área inicial, más el área inicial nuevamente 20, vamos a colocar solamente números, por 2 por, en este caso 2,5 por 10 a la menos 5, y ahora por la variación de la temperatura, que era 200 grados Celsius. Esa era la variación de la temperatura según nuestro problema. Muy bien, entonces acá por 200. Bien, entonces el área final sería 20 más, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar solamente. Bien, observa una cosa, tenemos varias cosas. Tenemos 2 por 2,5, eso es 5, ¿sí? 5 por 20, tenemos acá 5 por 20, 100, 100, nos queda 100, vamos a colocar así, 100, que es 10 al cuadrado, ¿sí? Por 10 a la menos 5, porque eso es lo que me está quedando, y acá por 200, vamos a llamarle 2 por 10 al cuadrado. ¿Listo? Muy bien. Entonces fíjate una cosa, 10 al cuadrado, 10 a la menos 5 y 10 al cuadrado.
Finalmente la potencia que me va a quedar es 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 por 2 es 0,2. Entonces me va a quedar así. 20 más 0,2. Y eso equivale a 20,2. Obviamente centímetros cuadrados. Vemos qué alternativa se trata. Es la alternativa C. Muy bien. Ejercicio número 3. Determine la cantidad de calor que requiere un litro de agua para una temperatura de 20 grados Celsius hasta que empiece a hervir. Se supone que hasta que empiece a hervir su temperatura tiene que ser 100 grados Celsius. Bien, considera el proceso a nivel del mar, donde la presión atmosférica es una atmósfera. Muy bien, entonces hay que utilizar la fórmula de calor. Ya, entonces esta es mi temperatura inicial y esta es mi temperatura final. Con esos dos datos, si estamos considerando que es un litro y para fines prácticos un litro es un kilogramo, ¿sí? Estamos hablando de agua H2O. ¿Listo? ¿Cuánto es la temperatura inicial? La temperatura inicial es 20 grados Celsius y se quiere llevar a la fase de vapor, por lo tanto tiene que ser 100 grados Celsius. Bien, entonces el calor ganado o perdido, en este caso ganado porque tiene que ganar el líquido para convertirse a fase de vapor, va a ser igual de esta manera. Q, calor es igual a la masa por calor específico C sub V por delta ET. Obviamente delta ET es la temperatura final menos la temperatura inicial. De aquí la masa estamos considerando que es 1 kilogramo. Ahora, un dato también constante, así como sabemos que hay muchas constantes, el calor específico para el agua es 1 kilocal sobre kilogramo grado Celsius. Eso también es importante anotar, ¿ya? Bien, entonces colocamos 1 kilocal partido kilogramo grado Celsius. Multiplicas por delta ET. Obviamente 100 menos 20 es 80. Y de acá nos damos cuenta que las unidades se simplifican. ¿Sí? Kilogramo se va, Celsius también se va y me queda kilocal. Obviamente que es la unidad del calor. Calor, por lo tanto, me va a dar igual a 1 por 1 por 80. 80 kilocal. Entonces, ¿qué alternativa se trata? Es la alternativa A. Muy bien, entonces con estos ejercicios hemos consolidado la parte teórica. Muchas gracias, hasta la próxima sesión.